Ahora tenemos una mesa de discusión. La mesa abarca la sala entera. Entonces, para poder tener una mesa de discusión sobre esto con un título tan extraño, la historia y los artesanos del pasado, los talleres de memoria frente a la violencia de la gentrificación, creo que en realidad bueno, tuvimos un previo a esta mesa de discusión. Nosotros no nos conocíamos hasta hoy. Hemos estado trabajando virtualmente por imposibilidad física. Esa discapacidad momentánea, especial y menor la seguimos teniendo, estamos agotados. Y entonces pues ha sido una discusión muy rica, porque se da la circunstancia de que los tres trabajamos sobre un mismo asunto desde perspectivas totalmente distintas, disciplinas diferentes. Entonces, cuando se trabaja desde disciplinas distintas, pues la comunicación es realmente complicada. O sea, no es tan sencillo. La transdisciplinaridad es una cosa que queda muy bonita en teoría dicho, y particularmente es difícil cuando se cuenta con poco tiempo, porque si tienes mucho tiempo y te puedes tomar un café y te dedicas 4 días a comer y bueno, pues a lo mejor te vas, no sé, al campo, pues entonces se puede hablar de lo vivido, pero bueno, perfectamente, pero cuando tienes un poco de prisa, pues resulta un poco complicado. Y el núcleo de esta mesa, lo que pretendíamos hacer y lo que vamos a hacer en parte es, por una parte, presentar un trabajo en el que venimos trabajando. Jesús acaba de incorporar como investigador al proyecto. Él tiene un bagaje pues, de haber presentado, como lo que he explicado, ¿no? Un trabajo sobre repensar la memoria desde una perspectiva filosófica. Y bueno, pues nosotros, siendo historiadores, pues llevamos desde el principio del proyecto trabajando sobre estos talleres. Talleres de memoria. Bueno, pues los talleres de memoria histórica es una cosa que ya están bastante de moda, ¿no? Entonces, vamos a hacer un taller de memoria, vamos a hacer un taller de memoria del barrio. ¿En qué consiste? Las preguntas que ha hecho Jesús son muy pertinentes. Bueno, ¿qué lleva esto? Vamos a cobrar un escrito, qué tipo de cosas son relevantes. La memoria aparece todo el rato, la historia aparece todo el rato. Entonces, se han hecho talleres de memoria, además. Es una pena que no podamos contar hoy con personas que ya han tenido esta experiencia de realizar talleres de memoria. Los talleres de memoria histórica habitualmente se centran en la experiencia de gente que sabe mucho sobre el proceso de memoria, violencia y reparación. Y entonces, pues, los que tenemos menos experiencia de eso, porque hay una dimensión de violencia, digamos, en nuestro entorno que siendo brutal, pues no alcanza los niveles de otros lugares, como pueda ser el caso de Colombia. Pues nos fijamos en los materiales que han elaborado esas personas para realizar talleres de memoria, que, como bien dice Jesús, memoria histórica es un poco redundante, memoria es histórica. Y entonces, pues, nos planteamos hacer unos talleres de memoria. Pero habitualmente los talleres de memoria los elaboran no historiadores. Entonces, cuando llega un historiador como un elefante en cacharrería, pues no voy a echarnos las culpas, creo que cada cual entra con su disciplina como un elefante en cacharrería, diciendo, aquí la tengo, porque yo tengo la verdad, o yo tengo el método, ¿no? Y tal. Además, he leído mucho y con toda la razón del mundo, porque por favor, sacadlos, es el momento, traemos nuestras herramientas. Este es un elemento que yo suelo emplear en mi clase, porque este es un muerto al que le vamos a echar todas las culpas. Entonces, traemos sacadlos y bueno, pues si alguien se pone demasiado resabiado, pues la culpa de todo lo tiene Pablo, que es un enterado, como se dice en tierra, es el que lo sabe todo, habla de todo y todas estas cosas, y además cree que vive en el mejor de los mundos posibles, si no me equivoco. Entonces, pues este es Pablo, le echamos la culpa y ya está.
Y entonces, pues, como decía, entramos los historiadores como elefantes en casa requerida, diciendo, bueno, los talleres de memoria están muy bien, porque además realmente la gente que los ha experimentado sí siente que son de utilidad, porque perciben que ven cosas y sienten cosas al salir de ellos que antes previamente no percibían, que conciben parte de su, particularmente cuando los grupos son mixtos, cuando hay un grupo particularmente homogéneo con el que se trabaja, o talleres de memoria que se hacen con grupos de mujeres diversas, entonces pues ayuda a vislumbrar conflictos, resultan muy útiles a determinadas comunidades, por ejemplo, prostitutas, estamos hablando de pues un poco de lo que nos ha estado contando Pepa. Aquí se trata de vivir. Llegamos después al día siguiente, recuerdo un testimonio de una persona que hacía talleres con prostitutas en una reunión de cátedras UNESCO de un instituto al que varios de los investigadores pertenecemos y que además también promueve este seminario, Demos Paz, y una de esas personas que asistía hacemos talleres con prostitutas, pero el objetivo es ver si vienen y están vivas al día siguiente, ¿no? Es decir, estamos hablando de fenómenos, de cosas que parece que en la vacía se importan menos. Claro, hemos traído este conjunto de cosas tan variadas de las que estamos hablando, que parece que no vengan juntas. O sea, hablamos de gentrificación y turistificación y a estas alturas de la tarde probablemente nos hemos dado cuenta de que no estamos hablando meramente de vivienda, de que estamos hablando de redes de apoyo, que estamos hablando de impactos globales, de que este entorno local trata de muchísimos, de una experiencia multicultural que era bonito, pero realmente son experiencias pues, diversas, de muy distintas comunidades y muy distintas personas que precisan redes, y entonces desestructurar eso pues tiene implicaciones realmente total que a la hora de hacer un taller de memoria está, o sea, lo que nos planteábamos al principio era por una parte la cuestión de la metodología, y aquí tenemos nosotros somos historiadores, haciendo kilos del taller de memoria, y cómo tratar las emociones. Nosotros hemos hecho historia de las emociones, pero las emociones las tratamos desde una perspectiva cognitiva. Yo estoy bastante curada en salud de esto porque me rodeo muy bien de gente que sabe mucho de perspectivas cognitivas, de ciencia y tal. Yo sé poco, pero hay gente que me informa, entonces pues frente a mis manías pues, o mi deformación, ¿no? Disciplinaria, pues tengo digamos esta enorme ayuda ajena, porque menos mal que existe el disenso y la pluralidad de perspectivas. ¿Cómo entra la gente, cómo sale y qué pasa después? O sea, esa sería la primera pregunta, es qué se hace dentro y qué podríamos añadir. Y la segunda es cómo sale la gente, sirve de algo y cómo podríamos ayudar. Así que estamos trabajando previamente con una disciplina histórica. Hay 1000 formas de hacer historia, como hay 1000 formas de hacer filosofía, de hacer arte, de hacer mil cosas, y todos estamos en nuestro pequeño mundo y sabemos, bueno, pues tengo que decir que tengo que confesar que Antonio Terraza y yo somos historiadores modernistas, expertos en teología política y en nobleza, pero hace tiempo que hemos dado un salto totalmente de la zona de confort y nos hemos puesto a estudiar otras cosas, porque el mundo moderno no es tan diferente del mundo actual desde nuestro punto de vista. O sea, hay muchísimas cosas que tienen en común y bueno, nosotros somos más de una contemporaneista, y ya el último giro ha sido leernos muchos más libros de los que podíamos sobre historia fotográfica, que resulta que está el Leicester, que es de historia fotográfica, es gente porque hace cosas importantes. Y bueno, pues en la propia Universidad de
conscientes de lo que les rodea, y con la recuperación de la memoria. Y claro, las fotografías son objetos, no son solamente imágenes, son objetos y son importantes, pero para nosotros para poder analizarlo desde nuestra perspectiva cerrada, necesitábamos un método analítico, y entonces pues ahí nos pusimos a estudiar. Y claro, la gente de la historia fotográfica te enseña un montón de cosas sobre ese objeto, sobre lo que cuenta, lo que no cuenta, cómo se analiza, cómo no, y pensamos, pues quizá los talleres de memoria suelen incluir la fotografía como elemento, como objeto, que efectivamente, como has explicado muy bien, Jesús, desata un proceso de memoria personal, por una parte, y después pues colectiva. Y para no tener aquí una batalla campal sobre John Locke, el concepto de individuo, ya hemos tenido, sencillamente vamos a hablar, creo que desde esta perspectiva, de lo que es hablar de la memoria personal o memoria colectiva o memoria comunitaria, desde un punto de vista, y esto lo tengo que decir, saca el tiempo solo, por favor, porque me estoy extendiendo. Sí. Pues desde un punto de vista feminista, lo del individuo a mí personalmente se me hace un poco difícil de tragar, porque digo que cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, y porque la frontera entre yo y el de al lado no me parece del todo clara, y porque yo sí sufro un daño y un duelo cuando tocan a alguien próximo, y me parece que cuando alguien tiene un duelo se le corta mi experiencia de duelo. Quizás no puedo hablar más que de mi experiencia, o nos cierran, eso hablará bien, y lo de mantener el huerto del sol al pie. Bueno, pues yo al día siguiente tuve un duelo, o sea, a mí no me importa, o sea, yo he tenido varios duelos, también con 15 años, es decir, yo he tenido experiencias colectivas que me afectaban en mi cuerpo, o sea, es una extensión del cuerpo que, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre introducir una pequeña metodología de lectura de historia fotográfica, incluyendo la fotografía como se suele incluir, o a lo mejor incluyendo algún elemento de fotografía, no solamente explicando el artefacto en sí, como podrían hacer los fotógrafos, que también en un primer taller, pues esto va a venir en algún momento algún fotógrafo en distintos sitios donde se pueda explicar y ir modificando, sino de lectura de fotografías, de manera que aquella gente que tenga sus propias fotografías puedan intentar hacer una lectura de esa memoria que tienen incorporada sin romperla, sino añadiendo, es decir, no cuestionando sino añadiendo, y además emplearla por una parte como fuente histórica, pero proporcionando las herramientas para poder leerla de una forma dinámica, y por otra emplearla como se suele emplear en talleres de memoria histórica, porque que saben muchísimo, son sociólogos, antropólogos y psicólogos. O sea, estaba en broma con los talleres más los sentidos. Se hace una labor realmente importante en relación con esto. Y entonces, pues, este es el absolutamente habitual, una herramienta fundamental que se suele emplear, es un dibujo de un cuerpo. Se dibuja el cuerpo, y sobre el cuerpo ellas dibujan donde han sufrido violencia. Bueno, ¿la memoria es objetiva o es subjetiva? Un pasado edulcorado, sino precisamente uno puede reaccionar ante un pasado que pensaba edulcorado, que resulta conflictivo en un momento determinado, hablando con otras personas de las que a lo mejor no sabías que estabas haciendo daño y te puedes enterar en el curso del taller, y entonces puedes decidir tomar un curso de acción relativamente diferente. Y esto, pues, quienes lo saben, son las personas que vienen trabajando
en un montón de acciones y talleres y de colectivos. Y no quería hacerlo más Solo una cuestión, sí, en relación al valor que pueda tener la fotografía como elemento material, como elemento subjetivo. La fotografía no es especial en este sentido. Es decir, si tú estudias epistolarios, memorias, documentos escritos que se suelen considerar fuentes, digamos, más convencionales para hacer historia, sobre todo en periodos anteriores, evidentemente, anteriores a la fotografía, es necesario llevar a cabo el mismo esfuerzo de filtro, de saber, por lo tanto, esa fuente por sí misma a veces no es suficiente y tienes que contrastarla. Entonces, es necesaria una labor de filtro, de contraste, de situación, etcétera, etcétera. Digo solo esto porque la fotografía en este sentido no es excepcional. Cualquier documento producido por una persona a lo largo de su vida está sometido a esto. Probablemente, si encontrásemos en un cajón o si encontramos en un cajón cosas que hemos escrito nosotros mismos a los 17 años y las encontramos a los 44, en fin, también parece que hemos encontrado la piedra Rosetta. Ando un poco perdido, que es algo que me pasa siempre después de comer. Entonces, lo mismo, lo que voy a contar no tiene ningún interés, no tiene nada que ver con el asunto. A mí me ha dado la resonancia del caso, ¿no? Yo soy de la generación activista que llegó a principios de los 90 a Lavapiés, ¿no? Entonces, nuestra vida es como la pre-gentrificación de Lavapiés y todo el recorrido posterior. Nosotros poníamos en el 96, 97, ya nuestra fecha. En el 96, 97 empezó todo. Entonces, ese es el año 97 en el que montamos el primer laboratorio, el centro social ocupado en Lavapiés, que duró cierto tiempo en varias ubicaciones. Hace, por tanto, 2 años cumplía el 20 aniversario del asunto y hablando con algunas compas, nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna trayectoria recogida, formalizada, con respecto a lo que había pasado durante estos 20 años. Teníamos un montón de memorias dispersas, algunos representan más esa memoria, es decir, algunos damos más la chapa con respecto a todo el pasado que ha acompañado a los barrios de esta época, ¿verdad? No, pero digamos que nunca había habido un ejercicio, en parte conscientemente nunca había habido un ejercicio porque pensábamos que hacer un ejercicio de memoria era como reapropiarse del discurso, del proceso territorial, ¿no? Pero hubo un momento, justo en los 20 años, que nos dimos cuenta que había cambiado algo, no con respecto al barrio, sino con respecto a que de repente estaban empezando a desaparecer, invisibilizarse, olvidarse, de alguna manera, algunos de los sustentos que habían llevado a que nosotros fuéramos la generación aquella. Es decir, ¿por qué pensábamos la acción política? ¿Por qué pensábamos la construcción de centros sociales autogestionados y ocupados? ¿Y por qué lo pensábamos en Lavapiés? Y le propusimos a una compa, que lo está haciendo, de hecho, tiene una beca para hacerlo, que iniciara un proceso de investigación intentando reconstruir esa memoria que está dispersa por muchas cabezas, pero también por mucha documentación. Parte de la documentación, por cierto, son centenares y centenares de fotografías que la gente que ha estado en los diferentes laboratorios, en los cuales por otro lado había talleres de fotografía, el mare magnum puede ser horrible, también había talleres de vídeo y gente que hacía películas, pero realmente el material es ingente y hay una persona a sueldo recogiendo, no sé muy bien cuál va a ser el resultado de todo eso, pero finalmente la apuesta se recogió, es decir, intentar ver hasta qué punto, no por hacer memoria, era lo que quería contar, sino por hablar del momento en el que vivimos ahora. Es decir, cada uno de los tiempos que hemos pasado en nuestros activismos y en nuestros territorios son interlocuciones con el momento de ahora. En algunos casos tienen que ver con la nostalgia mala, otros con la memoria, que suele ser más también mala, mataba la memoria, no siempre recuerdas las cosas como eran.
y otras veces tiene que ver con la mistificación. Alteras lo que pensabas entonces o lo que estás pensando ahora, a partir de lo que estás pensando ahora. Entonces intentábamos hacer una reconstrucción, porque la hipótesis de la que partía la propuesta de que Ana hiciera investigaciones, hay cosas en los años 90 que tienen resonancia 20 años después, y sin embargo hay una forma de interpretar la política que en nuestro caso era una apuesta por la reapropiación del tiempo de vida, por la modificación del territorio a partir de la experiencia, la separación absoluta entre la política formal y la política de los cuerpos, ese tipo de cosas que tendrían que entrar en conversación con la actualidad. Entonces nos interesaba hacer una recomposición histórica de la memoria para que entrara en composición con la actualidad, porque a veces, en lo que venimos de aquella época, pensamos que también hay cierta banalización de las formas de incorporación de la política espectacular a la política normalizada, ¿no? Entonces pensamos, no es que aquello valga mucho, porque eran unas mierdas, unas marcas, pero creemos que de alguna manera estaba situado, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio al final consiste, entre otras cosas, en recuperar miles y miles y miles de imágenes que eran delirantes a la propuesta de Supercop o a las decenas de grupos de consumo que hay en Lavapiés. Todas esas son trayectorias que deberían hablar entre sí. Entonces, parte de lo que vamos a intentar hacer en ese ejercicio de memoria es poner en marcha una conversación entre pasado y presente, con documentos, con imágenes y con conversaciones de gente que está ahora. Hay gente que está ahora que no hay de antes, por cierto. No sabemos. De eso se trata, o sea, esa era la idea, ¿no? Por cerrar la mesa, porque creo que estamos sobre el tiempo, ¿verdad? ¿No? ¿No estamos sobre el tiempo? Vale, pues porque yo tenía apuntado que a las 6. Creo que es a las 6 y media, ¿no? No, vamos a 18. Vamos a 18, sí. Resiliencia para ser capaces de tirar adelante, y la posición de los historiadores, se llama el proyecto, aparece como historiadores y artesanos del pasado. Bien, el proyecto parte de que los historiadores tienen un arte, método, que se puede aprender, y los artesanos del pasado también, y que no hay un conocimiento que esté por encima del otro, que se puede escribir la historia y el presente unos con otros, enseñándonos los unos a los otros y haciéndolo un poco de otra forma. Entonces, pues lo que sería maravilloso sería una colaboración entre todas. Entonces, pues lo que ha dicho Carlos, si tenemos tiempo, las que tengan tiempo, porque y yo, pues ya sabes, Carlos, que yo aparezco y desaparezco, no es cosa mía, es cosa de la vida. Es una cuestión del trabajo, porque no tengo muchísimo tiempo, pero lo que yo pueda aprender, me asomaré para aprender, y lo que decimos, por favor, también ayudarnos a nosotras, aunque ellos tienen mucho material y mejor, y parte de vuestro material sería fundamental para poder montar esto. A lo mejor podríamos hacer algo conjunto. Sí, sí. Ana es un archivo de licencia libre, propia, reflexión colectiva, todo lo que ha sido a la web todavía no está todo libre. El objetivo del trabajo de Ana es construir todo ese archivo y hacerlo accesible, y también navegable, parte del intentar que tenga ciertas funciones, pero todo el material está a nuestra disposición. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa que se le haya ocurrido en el mismo momento? Estamos todos súper cansados, ¿verdad? Vale, pues si os parece, vamos a descansar. Bueno, realmente la siguiente sesión empieza a las 6:30, entonces hay tiempo de sobra. Podemos o hablar aquí o hablar fuera tomando un café, o no sé, ¿qué os parece?